悟空。孫悟空。En eso el pilar de luz se comenzó a ver a una silueta que comenzó a salir una guerrera y un ki muy temible era sentido de dicha mientras se ponía frente al guerrero en unos microsegundos. Goku se quedó paralizado al ver a la guerrera frente a él, no sabría qué hacer ante dicho hasta que tomó distancia, viendo serio a la nueva adversario. Él por primera vez no entendía qué debía hacer. Así que un guerrero de otro mundo se atrevió a faltarle respeto a la reina más grande de la existencia, diría Dima, la cual estaba seria viendo a su protectora. Dima, ¿qué haces en este lugar? ¿Acaso mi padre te mandó a cuidarme? Tan débil me creen, diría Alice, la cual se ponía de pie viendo a su protectora. No señorita, todos los reyes poseen sus guardianes y yo soy la suya, por eso estoy en este lugar para protegerla ante cualquier adversidad y veo que ha llegado una nueva, diría Dima, la cual estaba seria. Pero a mis hermanos no le he visto a una guardiana como dices, ¿acaso ellos nunca las ocupan o los ocupan? No sé si todos son mujeres, diría Alice, la cual estaba seria. Esa información no debe dársela, lastimosamente debo cuidar la identidad de mis compañeros o compañeras, no debo hacer eso, solo estoy aquí para protegerla ante cualquiera y veo que ha llegado la hora de tomar el control, diría Dima mientras veía a Goku. Bien, hazte cargo, meditaré para curar todo el daño que tengo en mi cuerpo, espero no te dé problemas ese simio, al final son guerreros con grandes poderes, nada de débiles, no te confíes para nada, lucha hasta no poder más, diría Alice, la cual se ponía en pose de loto. Gracias por guardar el secreto, espero podamos colaborar y ser aliados en la guerra que estamos por liberar, te ayudaré a ser más fuerte, solo sé tú misma, no hagas que sospechen de ti, ahora veré si gano esta batalla, aunque es del 0%, diría Goku. Ella es buena guerrera, pero debes impactarle 2 veces su abdomen, uno de sus puntos más débiles de ella, pero el problema está que no es para nada fácil hacerlo, ni yo soy capaz de verlo ni tocar esa parte, mucho menos tú. Sé que me has ganado, pero ella, siendo guardiana, ha sido entrenada por mi padre, lo cual significa que posee un poder bestial, diría Alice, la cual estaba meditando. Bien, ese problema es de Yamoshi y mío, así que veremos si hacemos algo para poder salir vivos de dicha batalla, aunque lo dudo, pero como guerrero Saiyajin rendirme no es una opción, ganar si lo es, diría Goku. Me gusta es confianza, pero ella la vi entrenar cada día con el padre de dicha y créeme no es para nada débil, está un 10% capaz del padre o menos, no soy bueno con esos porcentajes, pero ten cuidado en eso, diría Yamoshi. Bien, no te preocupes, por eso soy capaz de hacer la mejor batalla de mi vida con tal de ganarla y lo sabes, soy un guerrero Saiyajin, los cuales los límites no existen y superamos todo lo entendido, diría Goku, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Eso lo sé, pero cuando son rivales como ellos debemos estar al 100% de capacidad mental, nada de descuidos como siempre lo haces, diría Yamoshi. Bueno, tú solo mira la batalla que estoy por liberar, de ahí te haces cargo en ver, no decir nada porque no quiero distracciones, diría Goku, el cual tenía una sonrisa. ¿Qué es lo que te genera gracia? ¿Acaso tu muerte? Dime qué es lo que te hace reír para entenderlo, diría Dima, la cual no entendía porque ese guerrero estaba sonriendo ante la misma muerte. Que ahora sí tendré una batalla pero es que muy buena, pero bueno, eso es lo de menos, es hora de luchar hasta que uno de los dos quede de ganador, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Esa arrogancia y confianza me hacen dudar de poder ganar, pero no me voy a rendir así de fácil, luchar una y otra vez hasta ganarle, diría Dami, la cual se ponía en pose de combate. Los dos guerreros se veía con una mirada seria, los dos no hacían ni un solo movimiento y cuando se dieron cuenta los dos ya estaba cara a cara cuando se dieron un salvaje golpe que una fuerte onda de ki fue liberada por dicho por. De la cual 2 veloces rayos se empezaron a ver que se iban moviendo a unas grandes velocidades mientras se iban dando unos fuertes golpes que cada uno poseía una fuerza bestial. Goku se movía a grandes velocidades mientras estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes sin contenerse, él sabía que su rival era el doble de fuerte de lo que prevenía. Dami estaba como si nada lanzando y respondiendo los fuertes golpes como si nada, pero tenía algunas complicaciones en esquivar los fuertes golpes, pero aún así no se rendía en lo más mínimo, cada fuerte golpe que estaba lanzando podría destruir muchos planetas si ella se lo propone. Así como los dos guerreros mantuvieron unas largas batallas donde no se veía un claro ganador, los dos se movían a grandes velocidades respondiendo esos fuertes golpes, pareciendo que la batalla no era nada para ni uno.
Pero una guerrera estaba jugando nada más, ya que su verdadero poder es capaz de destruir el reino de Ten con solo el pensamiento, pero no quería hacerlo, solo buscar una diversión, pero esa puede ser su mayor perdición en cada golpe. Goku, si no se estaba guardando, nada, estaba dándolo todo en cada golpe, no se quedaba atrás, pero no era capaz de mucho, pero aún así no se estaba dejando humillar por su rival, estaba enseñando que los guerreros Saiyajines no eran fáciles de derrotar y él era uno. Dami solo poseía una pequeña sonrisa, mientras estaba esquivando los brutales golpes, cada uno que recibía, le generaba un pequeño daño, pero no era considerable, pero ahora entendía por qué los seres Saiyajines son seres de verdad poderosos, pero ella aún no había liberado el 100% de su poder, solo estaba jugando con su adversario. Así como los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidad, dándose unos salvajes golpes que cada uno hacía temblar ese lugar de caos. A pesar de que Goku poseía el control de ese lugar, haciendo que los males más grandes los vea su adversario, pero no era capaz de hacerlo con ella, parecía que no tenía la misma capacidad de dicho. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? ¿Acaso crees que unos simples fantasmas me van a generar ese daño estúpido? Este lugar, si es impresionante, posee un gran poder maligno, digamos que un 100% del reino de la oscuridad, la verdad, pero lastima que no siempre es así. Mucho te concentras en mantener una técnica y veo que está sufriendo cada segundo por mantenerla activa, diría Dami, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Si la verdad, deberé dejar de hacer esa estupidez, y seguir luchando y humillarte hasta que pidas piedad, y busques dónde salir corriendo, diría Goku, el cual logró romper la defensa de su rival, mientras le dio un salvaje golpe a una gran velocidad. Dami, por distraerse unos microsegundos, salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con un volcán, que lo destruyó por el salvaje impacto, y a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el brutal golpe que fue lanzando a donde ella. Goku comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, él no se estaba con juegos en lo más mínimo, cada fuerte golpe estaba destruyendo todo, pero estaba cayendo rápidamente ya que estaba usando grandes poderes en cada puñetazo, ya que no quería quedar en ridículo y lo estaba haciendo. Dami solo estaba sonriendo cuando lentamente estaba comenzando a tener la ventaja en el cuerpo a cuerpo, ella no estaba luchando en serio, solo estaba jugando, cada golpe de ella podría destruir universos, pero solo estaba dejando que su adversario se ilusione un poquito. Así como la batalla se había movido a varios minutos de una intensidad de golpes donde los dos se dieron la batalla de sus vidas, sin dejarse ganar en lo más mínimo, uno y el otro lo estaban dando todo en cada fuerte intercambio. Hasta que uno salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que causó más caos, fue liberado en la zona de combate. Es impresionante la resistencia de este lugar, a pesar de que su pilar número 1 esté cayendo una y otra vez, es capaz de resistir más tiempo en la batalla. El poder que has usado para la creación de dicho es bueno por lo que veo, diría Dami, la cual veía donde había caído Goku. Maldición, pase de tener toda la ventaja a tener nada. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso mis golpes solo son un chiste para ella? No entiendo la resistencia de ella, ¿acaso no es una guerrera ordinaria?, diría Goku, el cual se ponía de pie viendo a la guerrera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tengo algo en la cara? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué me miras tanto? ¿Acaso te he empezado a gustar? No entiendo, diría Dami, la cual estaba seria. Bueno, de gustar no creo poder, porque mi señora se ha enamorado de este débil, no le puedo quitar la comida a un tigre así de simple, diría Dami, la cual poseía una pequeña sonrisa por lo que estaba pasando, pensando cosas que ni son. Jaj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 a, espera, que esto es el mejor chiste que me han contado, ¿gustarme tú? Espero lo digas en chiste, porque mi corazón estuvo enamorado una sola vez y de ahí nunca más me volveré a enamorar de nadie, o no sé, nunca diré algo que me pueda pasar, solo voy a luchar y humillarte, y deja de decir estupidez de una vez, diría Goku, el cual estaba serio por eso. Jajajaja, ¿te gustaría que eso pasara en tus ojos? Se ve que no te aguantas las ganas de estar con una diosa como lo soy yo, no mientas, porque no sabes hacerlo, diría Dami, la cual poseía una pequeña sonrisa. Mejor cállate, que me estás hartando cada palabra que sale de tu maldita boca, diría Goku, el cual estaba serio. Entonces usa a tu máximo poder y así no me vas a escuchar. Tan simple es hacerlo, ¿me equivoco? Algo así, eres capaz de hacerlo rápido, diría Dami, la cual poseía una sonrisa. Son Goku es capaz de matarnos rápidamente, es mejor que liberes el 100% de tu poder si no quieres morir. Ella es capaz de hacerlo, lo veo en sus ojos, no creo que se guarde poder, diría Yamoshi en los pensamientos del guerrero. Lo sé, pero no es capaz de matarnos, lucharé el último round así hasta que ella me dé un golpe que me haga ver mis vidas, diría Goku serio por eso.
Son Goku, yo no me tomaría así por así, a ella es muy fuerte y tú eres fuerte, pero ahora mismo no eres rival para nada de ella, te lo dijo porque sé cómo es ella de fuerte, diría Alice. ¿Por qué son así? ¿Acaso no confían en mi poder, en mi grandeza, de poder ganar la batalla rápido? ¿Acaso piensan que voy a perder rápidamente?, diría Goku, el cual estaba serio por las bajas notas que le daban sus compañeros. Pues es la realidad, Son Goku, eres fuerte, pero no serás capaz de ganarle a una reina como ella. Bueno, guardiana, ella es fuerte porque crees que es una guardiana, ellas son sometidas a brutales entrenamientos, no es para tomarlos a la ligera, pero ya tú cómo piensas actuar, si pierdes será tu decisión, diría Yamoshi serio. Ya guarden silencio que la batalla la estoy luchando yo y yo sé que debo ganar o morir, así que dejadme luchar tranquilo, diría Goku, el cual estaba viendo a su adversario mientras poseía una pequeña sonrisa. Son Goku, ¿te llamas, no? Bueno, ¿qué haces? ¿No me vas a atacar o qué es lo que pasa? Diría Dami, la cual estaba viendo al guerrero seria. Bueno, seguimos luchando, que estar esperando que hagas un movimiento, eso me aburre, ponte bien las pilas, que no quiero perder mi batalla, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras veía fijamente a su rival. Pues lo que digas, espero no te arrepientas de tus palabras como todos los guerreros que me subestiman, diría Dami, la cual estaba en pose de combate. En eso los dos guerreros se movieron a una gran velocidad que por donde habían pasado solo generaron un semejante caos por su inmenso poder. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que la zona de combate se generó un gran cráter por ese gran poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un gran poder. Goku se movía a grandes velocidades, esquivando los fuertes golpes, pero aún así no estaba siendo muy capaz de esquivarlos, algunos le daban de lleno sin ser capaz de reaccionar. Dami solo poseía una pequeña sonrisa mientras lanzaba unas fuertes cantidades de golpes, ella tenía un poder muy grande pero sentía que a veces su poder caía muy abajo, pero eso era lo de menos, ella solo sentía unos pequeños quites de poder. Así las dos bestias estaban luchando sin contenerse en lo más mínimo, cada fuerte golpe que era lanzando poseía un poder inmenso que ese dominio creado por Goku estaba viéndose sometido en un caos sin cesar cada segundo que pasaba la batalla. Dos destellos era lo único que se veía pasar a unas grandes velocidades, cada golpes y puñetazos que eran lanzados solo se veían unas fuertes ondas de ki que eran liberadas cada segundo. No lo haces para nada mal, guerrero Son Goku, estás dando una gran batalla cada segundo, espero y puedas seguir luchando a esa gran escala por unos minutos, mas no quiero verte ser débil, diría Dami, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes, ella mantenía una gran sonrisa por cada golpe que estaba lanzando. ¿Crees que estoy en mi máximo poder o qué? ¿Acaso eres ciega? Espero estés lista cuando sea el momento de tu caída, así de simple, diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes sin contenerse. Jajajaja, sí, ya sé cuál es tu máximo poder, y ni con eso será capaz de darme una digna batalla, eres demasiado débil para llamarte un digno rey, espero mi reina te haga entrenar de verdad y no te veas tan débil como lo estás siendo ahora mismo, pero bueno, eso es lo de menos, diría Dami, la cual no se estaba guardando en cada golpe que estaba lanzando, la fuerza que poseía era muy grande. Maldición, ella sí posee razón en algo, que no seré capaz de seguirle el paso si sigo así, pero bueno, eso es lo de menos, soy un guerrero Saiyajin, lo cual mis límites nadie me los pone, espero poder ganarle rápidamente la batalla sin juegos en lo más mínimo, diría Goku, el cual estaba comenzando a ser impactado por unos brutales golpes. Así los dos guerreros estaban luchando sin remordimientos, sin contenerse en su fuerza, la batalla estaba siendo muy intensa. Pero en eso salió uno hasta colisionar brutalmente con el suelo, que una gran explosión se vio que se generó, que todo a su paso era destruido por ese gran impacto. Dami se movió a unas grandes velocidades mientras tomó de la cara al guerrero y lo comenzó a arrastrar por toda esa lava hasta que de una gran velocidad lo mandó a estrellarse brutalmente con un volcán, que se generó una gran explosión, que todo era más destruido. Dami llega al lugar mientras poseía una pequeña sonrisa al ver a dónde había caído el guerrero, ella no se había estado con juegos, siempre lucha a matarlo, pero ese guerrero sí que tenía una piel muy resistente. En eso Goku estaba saliendo del cráter mientras poseía una pequeña sonrisa, pero no se veía que tuviera ganas de rendirse en la batalla, eso era todo lo contrario, en sus ojos se veía un brillo hermoso. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Por qué tienes esa sonrisa estúpida? ¿Acaso mis golpes son un juego o qué pasa por tu mente? Diría Dami, la cual poseía una mirada seria. Que la batalla está muy emocionante, pero ahora es momento de usar el verdadero poder mío sin contenerme en nada, ya es hora de que te enseñe lo que es capaz de hacer un rey de verdad, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa.
Solo usa este máximo poder, no pasemos a la última forma, quiero que eso sea una sorpresa cuando nos tengan en el reino de ellos, ¿te parece?, diría Yamoshi serio. Pero la idea es ganar la batalla, no morir en dicha sin ese poder capaz, no seamos rivales para ella en ningún segundo, espero, y tengas razón y sentido esos pensamientos, diría Goku serio. Si tienen sentido, confía en mis palabras que todo pasará por algo, diría Yamoshi serio. ¿Y qué esperas para liberar ese supuesto máximo poder? Y no me hagas perder el tiempo, quiero ver la capacidad que posees en las luchas y no quiero que te pongas a decir que no lo usarás, porque me cansaré de verdad, diría Dami, la cual estaba seria. En eso la zona de combate estaba temblando por grandes poderes que se sentía y unos fuertes rayos que no paraban de caer, y de un fuerte estallido se liberó el 100% del poder del guerrero, que él solo sonríe. Dami no diría nada mientras se ponía en pose de combate, mientras poseía una sonrisa de oreja a oreja, pero a la vez que la cambió a una mirada seria. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Acaso mi gran poder te hace sentir miedo o qué es lo que pasa?, diría Goku, el cual poseía una sonrisa. Jajaja, miedo, sí que sueñas mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los guerreros débiles les gusta creerse los mejores siempre, pero son una verdadera basura, diría Dami, la cual tenía una pequeña sonrisa. Los dos guerreros se veían fijamente, ni uno de los dos hacía ni un solo movimiento, y cuando vieron a ver, los dos ya se habían desplazado a una inmensa velocidad que donde habían pasado solo generaron un gran caos. En eso sus puños impactaron entre sí, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por su gran poder. De la cual un veloz intercambio de golpes, se comenzó a ver como dos veloces rayos se iban impactando, unos brutales impactos. Los dos guerreros tenían unos grandes poderes, parecía una batalla muy pero muy similar cada segundo. Dami tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero aún así estaba un poco sorprendida por esa gran batalla que le estaba dando su adversario. Ella no pensó que fuera posible eso, pero ahora que lo estaba viendo había quedado callada. Goku estaba dándolo todo en cada fuerte intercambio de golpes, no bajaba su guardia en lo más mínimo, cada fuerte golpe que iba lanzando poseía una fuerza bestial cada segundo, y el gran poder que tenía lo decía también. Así como esas dos bestias tenían una gran batalla muy similar segundo tras segundo, ni uno tenía la ventaja y ni uno la perdía, se veía una similitud en cada fuerte intercambio, parecía que los dos guerreros tenían un poder similar en cada golpe. Hasta que uno fue más veloz y le dio un salvaje golpe a una alta velocidad que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ese dominio estaba siendo más destruido. Goku a unas grandes velocidades se iba moviendo hasta tomar de la cara a la guerrera y solo dio una sonrisa cuando la estrelló brutalmente con unos muros, a la vez que a una salvaje velocidad la lanzó a una gran montaña de rocas. Dami salía disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con dicha montaña, que la destruyó por lo salvaje del impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie. Kamehameha, diría Goku cuando lanzó su gran ataque a una alta velocidad que donde iba pasando solo generaba un gran caos hasta colisionar brutalmente con su adversario. En eso se vio una gran explosión que se liberó por el brutal impacto del ataque con la guerrera, que todo a su paso era destruido por ese gran ataque. Goku solo estaba viendo con una pequeña sonrisa por todo lo que se había liberado en tan solo unos pocos segundos, generando un gran caos. ¿Aún sigues viva después de recibir todo eso de lleno sin resistencia alguna? Dime algo o ya está fuera de este mundo, diría Goku, el cual tenía una sonrisa de arrogante por esa victoria que él se creó. Nada mal esos golpes, la verdad, me has dejado impresionado con cada golpe, la verdad espero piedad, seguir cada segundo con la batalla y no me decepciones como la mayoría de guerreros, sigue con ese ego así de alto para no bajarte de esa nube, diría Dami, la cual salía de la explosión mientras sus heridas eran curadas, mientras poseía una pequeña sonrisa. Sus heridas desaparecen a la luz de sonido o como sea eso, su cuerpo está como si nada. ¿Acaso mis golpes solo fueron un chiste para ella?, diría Goku, el cual estaba paralizado por ver eso, ya que nunca había pasado algo. Deja de temblarse fuerte, no quiero ver a una gran bestia con miedo, así que ponte las pilas y lucha de verdad, porque ahora libero un 30% de mi poder para que veas la grandeza de los grandes reyes, diría Dami, la cual su aura se creció aún más mientras una gran sonrisa era la que se le había formado mientras veía al guerrero. Goku esta vez se quedó paralizado, le temor, el poder de la guerrera fue bestial, no entendía por qué pasó eso y ahora no sabía si iba a morir o de verdad iba a luchar o morir. Por primera vez lo habían bajado de su nube. Dami no diría ni una sola palabra cuando se lanzó a una gran velocidad que el tiempo y realidad fueron destruidas por segundos, hasta ver dónde apareció la guerrera en tan solo unos microsegundos.
Goku no fue capaz de reaccionar a nada que recibió un brutal golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unos escombros que todo era destruido por ese gran poder e impacto. Dami estaba dando pasos lentos donde el guerrero, mientras una sonrisa era la que se le formaba en cada paso lento. Deja el miedo, lucha hasta que no des para más. Haz enseñarle que los guerreros Saiyajines no somos fáciles de vencer. Hazle entender esa parte. Deja de enseñarle esta cobarde que hasta pena das, diría Yamoshi en los pensamientos de Goku, para que reaccione y no quede humillado por una simple guerrera. Tienes razón, debo dejar el miedo de lado, debo luchar, debo convertirme el rey de todo, cueste lo que cuente, me volveré rey sí o sí, diría Goku, el cual se ponía de pie mientras detuvo el veloz golpe que había sido lanzado mientras poseía una pequeña sonrisa. Veo que ya has despertado de ese sueño, demuestra la gran fuerza de la que hablas, quiero ver eso que alardeas, diría Dami, la cual esquivó el veloz golpe que había sido lanzado hacia ella. Y así como los dos guerreros comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía unas grandes fuerza, ni hablar de sus grandes poderes, parecía una batalla muy similar en cada golpe, ya que Goku se había dejado de estar de niño con miedo a demostrar por qué se llamaba un Saiyajin, la raza más temida de los multiversos. Dami estaba impresionada por eso, ya que en su existencia nunca antes un Saiyajin le había dado tanta batalla y mucho menos un guerrero como el que tenía en su frente, pero eso era lo de menos para ella, ya que estaba disfrutando la batalla. Así como dichos guerreros mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidad, cada uno poseía el poder muy similar. Cada segundo que pasaba ni uno se contenía en lo más mínimo, golpe tras golpe eran brutales. Pero en eso uno salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo. Eso fue los dos guerreros que se habían dado un golpe mutuo en su cara. Sin contenerse en su fuerza, los dos se ponía de pie mientras se veía con una mirada seria, mientras se toman distancia para un pequeño suspiro. Luchar a veces tenía esas consecuencias. No lo haces nada mal, guerrero Son Goku, me has dejado impresionado, estás siendo capaz de luchar a mano conmigo, no te has bajado de tus ilusiones por lo que veo, diría Dami, la cual estaba con una sonrisa. Vamos, si sientes eso que... Los Zenkais nos están aumentando mucho el poder cada segundo que pasa, nuestro ki aumenta, diría Goku serio. Si es lo que hacen los Zenkais así de simple, mejor sigue así que te volverás más fuerte con más daño y al límite estés, diría Yamoshi serio. Ambos guerreros se veían fijamente sin hacer ni un solo movimiento, los dos estaban serios y sabían claro que esa batalla se estaba poniendo buena cada segundo. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Goku será capaz de ganar o perder? Eso solo el destino lo sabe, así que no olvides apoyar el video para la siguiente parte.